Hold him steady! Roof's coming off! Get back to the wagon, now! Go, go! En la vasta tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Su vida era un testimonio de integridad, justicia y temor de Dios. La Biblia lo describe así. Era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Job 1:1. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en virtudes. Padre de 7 hijos y 3 hijas, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, y era considerado el más grande entre todos los hombres del Oriente. Job 1:2-3. Pero la historia de Job no es solo la de un hombre próspero. Es sobre todo la historia de un corazón probado en el crisol del sufrimiento, de una fe que se mantiene firme cuando todo lo demás se derrumba. ¿Por qué sufre el justo? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Estas preguntas, tan antiguas como la humanidad, encuentran eco en la vida de Job y en el corazón de cada creyente que atraviesa la noche oscura del alma. Hoy, te invito a recorrer conmigo la senda de Job, desde la cima de la bendición hasta el abismo de la pérdida, desde el clamor desgarrado hasta la restauración final. Que su historia inspire tu fe y te fortalezca en medio de tus propias pruebas. Desarrollo. Las pruebas de Job. Primera serie de pruebas. Pérdidas materiales y familiares. La vida de Job cambió en un solo día. Mientras sus hijos e hijas celebraban en la casa del hermano mayor, una cadena de mensajeros llegó con noticias devastadoras. Los sabeos robaron sus bueyes y asnas, matando a los criados. Fuego del cielo consumió sus ovejas y pastores. Los caldeos asaltaron sus camellos y asesinaron a más siervos. Finalmente, un viento del desierto derribó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. La Biblia narra así la reacción de Job. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:20-22. En medio de la pérdida absoluta, Job eligió adorar. Su fe no dependía de sus circunstancias, sino de la soberanía de Dios. Esta actitud desafía nuestra lógica humana y nos invita a confiar incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro dolor. Segunda prueba: enfermedad y sufrimiento físico, pero la prueba no terminó ahí. Satanás, convencido de que Job solo era fiel porque aún conservaba su salud, pidió permiso a Dios para herirlo físicamente. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. RVR 1960. Job, cubierto de llagas, se sentó entre cenizas y tomó un pedazo de teja para rascarse. Su dolor era tan intenso que su aspecto se volvió irreconocible para quienes lo conocían. La enfermedad de Job, descrita como una especie de lepra negra o elefantiasis, lo aisló socialmente y lo sumió en una agonía física y emocional profunda. En ese momento, su esposa, también herida por la pérdida, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9, RVR 1960. Pero Job respondió con una fe inquebrantable. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. Job nos enseña que la fe verdadera no es solo para los días de sol, sino también para las noches de tormenta. Aceptar el bien y el mal de la mano de Dios es un acto de humildad y confianza en su soberanía. Reacciones humanas: esposa y amigos, Elifaz, Bildad, Zofar. En medio de su sufrimiento, Job no estuvo solo. 3 amigos,
Elifaz, Bildad y Zofar viajaron desde lejos para acompañarlo. Al verlo, alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:12-. A veces el mayor consuelo es simplemente estar, pero cuando los amigos de Job rompieron el silencio, sus palabras, aunque bien intencionadas, se convirtieron en una carga adicional. Elifaz, Bildad y Zofar sostenían que el sufrimiento era consecuencia directa del pecado. ¿Quién que sea inocente ha perecido jamás? Los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Job 4:7-8. Job, sin embargo, defendió su inocencia y expresó su desconcierto ante la aparente injusticia de su situación. El diálogo entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro y refleja la lucha humana por encontrar sentido al dolor. La historia de Job nos advierte contra los juicios apresurados y nos invita a la empatía. No siempre entendemos las razones del sufrimiento ajeno. A veces, lo mejor que podemos ofrecer es nuestra presencia y oración, no explicaciones simplistas. Lamentos y diálogos de Job, expresiones de dolor y fe. Job solo, mirando al cielo, voz en off de sus lamentos. El dolor de Job lo llevó al límite de sus fuerzas. Abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón es concebido. ¿Por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Job 3:11-23. Job no ocultó su angustia. Sus palabras son un eco de la desesperación humana ante el sufrimiento inexplicable. Sin embargo, en medio de sus lamentos, Job nunca perdió del todo su fe. En uno de los momentos más conmovedores declaró: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos». Job 13:15. Y más adelante, en un destello de esperanza, exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Job 19:25-26. La fe de Job no fue una fe ciega ni acrítica. Fue una fe que se atrevió a preguntar, a lamentar, a buscar respuestas. Dios no se ofende por nuestras preguntas sinceras. Al contrario, nos invita a acercarnos a Él con todo nuestro ser, incluso con nuestras dudas y heridas. Clímax. Dios responde. Desde el torbellino. Después de largos capítulos de debate y lamento, Dios rompe el silencio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38:1-3. Dios no ofrece una explicación directa al sufrimiento de Job. En cambio, lo confronta con la grandeza de la creación, con preguntas que revelan la pequeñez del entendimiento humano ante el misterio divino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Job 38:4-12-16. Job, abrumado por la presencia y la sabiduría de Dios, reconoce su limitación. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:2-6. Job postrado en adoración. El encuentro con Dios no le dio a Job todas las respuestas, pero le dio algo más grande, una nueva visión de la soberanía y la misericordia divina. Job aprendió que la fe no consiste en entenderlo todo,
sino en confiar en aquel que lo sabe todo. Corte a imágenes de campos verdes. Dios no solo restauró la salud y los bienes de Job, sino que le dio el doble de lo que había perdido. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Job tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17. La restauración de Job no fue solo material, fue una restauración del alma, de la relación con Dios y con los demás. Antes de ser restaurado, Job oró por sus amigos, mostrando perdón y compasión hacia quienes lo habían herido con sus palabras. La historia de Job termina con una nota de esperanza. El sufrimiento no es la última palabra. Dios es capaz de transformar el dolor en bendición, la pérdida en abundancia, la soledad en comunión. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier prueba. La honestidad de Job al expresar su dolor, su valentía para cuestionar y su humildad para rendirse ante Dios son ejemplos de una fe auténtica. El objetivo es inspirar a la audiencia a mantener la confianza en Dios, aun cuando las respuestas no lleguen de inmediato, y a esperar en su restauración. Si hoy atraviesas un tiempo de dolor, recuerda que no estás solo. Como Job, puedes acercarte a Dios con tus preguntas, tus lágrimas y tu esperanza. La restauración puede tardar, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Permite que la historia de Job inspire tu fe y te anime a perseverar, sabiendo que, al final, Dios tiene el poder de transformar tu lamento en danza y tu prueba en testimonio de su gracia.